El pasado jueves se cumplían 65 años de la liberación del campo de concentración de Mauthausen. Allí llegaron entre 1940 y 1945 cerca de 10.000 españoles, todos ellos republicanos en el exilio, que decidieron luchar contra la Europa de Hitler y Mussolini. En Mauthausen, al que se llegó a llamar el campo de los españoles, murieron 7.000. Eran solo unos pocos entre las miles y miles de personas a las que la guerra civil obligó a dejar su país. Informe semanal, dentro de la serie que dedicamos a las décadas del olvido, se acerca a algunos de los protagonistas de esa tragedia, hombres y mujeres obligados a construirse una nueva vida. Tuvimos las maletas preparadas unos 20 años esperando volver a España, ¿eh? Ahora hay un bulo. ¿Sabe lo que es un bulo? Bueno, ahora dicen ahora que eso es un bulo, hombre, que no, que el rey tal, que no sé cuánto, que ha habido conversaciones en Suiza, que va a haber un armisticio, que así hemos vivido con esas esperanzas falsas durante años y años y años, y las maletas preparadas hasta que poco a poco nos hemos desengañado. Lo que puede ser que una persona reciba un telegrama diciendo que acaba de morir su madre y no pueda ir a su entierro. Eso es el exilio. Eso es el exilio. El exilio fue muy triste por eso, porque es una manera de acabar con el contrincante. ¿Cómo? Te echo, te quito todo es derecho a tener algo que ver. La imagen de la derrota quedaba reflejada en esas interminables filas de hombres, mujeres y niños que se vieron obligados a abandonar España con sus sueños rotos y el miedo reflejado en la mirada. Fue la última salida, la gran diáspora de aquel duro invierno del 39, en el que los republicanos, después de perder el frente de Cataluña y los últimos territorios, comprendieron que el final había llegado. El exilio es el resultado de una guerra perdida para los que se exilian. Es un fenómeno forzado. Los defensores de la República, la gente que ha combatido al lado de la República en sus muy variadas manifestaciones y profesiones, se ven obligados a salir para escapar de la ira, de la venganza, de las represalias, de la muerte que les espera en la España triunfante. Ese miedo a la represión hizo que el exilio fuera tan diverso. Las primeras oleadas de refugiados arrancan nada más empezar la guerra en 1936 y se suceden a medida que van cayendo los frentes. Huyó gente de todas las clases sociales, de todas las provincias y de todas las edades, y fueron muchos los países de llegada. Francia para casi todos, Rusia para los comunistas, intelectuales y profesionales en México y Estados Unidos, y niños de la guerra diseminados por Europa. En total, más de 500.000 de personas desterradas. Los primeros tiempos, a pesar de que yo estaba en un campo de trabajo y todo eso, no nos dejaban salir y había las alambradas y las gentes de Perpiñán pasaban por la calle y los domingos había, yo qué sé, miles de personas que venían a vernos como si fuésemos
animales de un zoo. Cuando entramos, no había agua potable. Metieron bombas en la arena, a la orilla del mar, a pompar, y bebíamos pues agua salada, casi filtrada apenas por la arena, agua salobre, que nos hizo ir al baño, como se dice en España, pues cada 10 minutos, porque cogimos una disentería algo horrible, que yo nos lo tomábamos a broma. Hicieron una especie de tablao con unos agujeros, debajo ponían unos cubos grandes que los recogían, y después venían los campesinos a llevárselos en camioneta como abono para los campos. Francia había una derecha muy potente y que veía en los refugiados republicanos poco menos que rojos sacrílegos, quemadores de iglesias, violadoras de monjas y todo lo demás, ¿no? Es decir, que el gobierno francés tuvo que andar con cuidado, ¿no? No fue posible tampoco abrir los brazos así como así. También es verdad que a los pocos meses el exilio fue reconduciéndose poco a poco y la política francesa fue cambiando poco a poco. Al llegar a esos campos de la playa como Argelès, Gurs, Barcarès o Bram, vigilados por senegaleses, las familias eran separadas y los militares desarmados. Faltaba de todo: comida, agua, medicina. Presionados por el gobierno francés, muchos decidieron volver a España. Otros, gracias a la generosidad del mexicano Lázaro Cárdenas o las gestiones de Pablo Neruda, consiguieron embarcarse en el Sinaí, el Ipanema o el Méxique rumbo a América. A los que se quedaron les esperaba otra guerra, la europea. Las mujeres se quedaron solas y a los hombres los enrolaron en la legión o en las compañías de trabajo. Los únicos que tenían un sueldo que era un sueldo igual que los franceses eran los que estaban trabajando en la industria de guerra. Los demás nos metieron en compañías de trabajo en las cuales a lo mejor se ganaba 50 céntimos por día y era todo. Todo lo largo de esas fronteras, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, hasta Suiza, estaba lleno de compañías de trabajadores, de miles de españoles. Y fueron muchas de esas compañías, sobre todo en los Vosgos franceses, que fueron, cuando los alemanes atacaron, fueron cercadas por los alemanes, y esas compañías fueron las primeras que llevaron a Mauthausen, decís en español, ¿no? Las primeras para construir el campo y para construir su propia cárcel. Esos días de desconcierto, de separaciones y de miedo están fijados en las fotos de Enrique Tapia, un militar madrileño del Ejército de Aviación que logró cruzar la frontera junto a su familia en una camioneta. Álbumes interminables heredados por su hijo que resumen el día a día en las compañías de trabajo, en las fábricas en la guerra y la lenta integración en Toulouse cuando ya supieron que no iban a volver. Siempre se sintieron extranjeros y no se olvidaron del miedo. El vecino que teníamos al lado era un gendarme, se llamaba Monsieur Chopin, y decía: señor Tapia, tenga usted cuidado que esta noche le vienen a buscar. Y entonces mi padre se respiraba, porque había hecho un sabotaje en una faena ahí en la casa de aviación, o el motor se había caído, que lo hacían aposta, y lo venía por la noche a buscarme y mi padre no estaba. Y le decía: Tapia, ¿dónde está? Pues no está. Así que estábamos siempre a la espera de que nos enviasen a un campo de concentración alemán, una cosa así. Nada que ver con la generosa hospitalidad que el presidente Lázaro Cárdenas ofreció a los republicanos españoles. México se convirtió en la verdadera patria de todos los exiliados. Organizó los viajes, les acogió sin límites, les permitió trabajar y les integró en los altos centros de la cultura mexicana. La actividad política, la creatividad artística y literaria y la labor docente de los colegios